Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que está dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y no solo. Hoy vamos a desgranar todo sobre la reciente polémica que ha surgido a raíz de unas declaraciones de Kerem Bürsin, nada más y nada menos que hablando de Hande Erçel en vivo. Así es, este suceso ha desatado un auténtico furor en las redes sociales y entre los fans, y por supuesto, aquí vamos a analizarlo todo en detalle. Desde el contexto en el que se dieron estas palabras hasta las posibles interpretaciones y el impacto que han tenido. Así que prepárense porque esto promete ser intenso. Antes de sumergirnos de lleno en este tema tan candente, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Darle a ese botón rojo de suscribir es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles la información más fresca y jugosa del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en lo que ha revolucionado a los fans y a los medios. Como muchos de ustedes sabrán, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores turcos más populares y queridos a nivel internacional. Su química en la serie Senkalkap trascendió la pantalla, y durante mucho tiempo, sus seguidores soñaron con una relación real entre ellos. Bueno, la realidad siempre tiene sus giros inesperados, ¿verdad? Y precisamente de eso vamos a hablar. El hecho de que Kerem haya mencionado a Hande y además en un contexto en vivo, ha reavivado un debate que parecía estar en pausa, pero que como vemos, sigue muy vivo. Para entender la magnitud de la polémica, es crucial remontarnos un poco. Kerem y Hande compartieron protagonismo en Senkalkap, una telenovela que se convirtió en un fenómeno global. La química entre ellos era innegable y los fans, cariñosamente apodados Hanker, vivieron intensamente cada escena, cada gesto, cada mirada. Los rumores de un romance entre ellos no tardaron en surgir, y aunque nunca confirmaron ni desmintieron de manera categórica en su momento, para muchos era una obviedad. Sus interacciones en redes sociales, sus viajes juntos y el apoyo mutuo que se profesaban alimentaron aún más estas especulaciones. Sin embargo, el tiempo pasó, la serie llegó a su fin, y la dinámica entre ellos pareció cambiar. Surgieron informaciones sobre su distanciamiento, sobre caminos que tomaban rumbos diferentes. Y como suele suceder en el mundo de las celebridades, la atención se centró en sus vidas privadas, en quién era la nueva pareja de cada uno. Pues bien, el escenario de este reciente acontecimiento fue un evento público, un evento en el que Kerem Bürsin estaba presente, respondiendo preguntas, interactuando con la prensa y el público. En medio de estas interacciones, y de manera aparentemente espontánea o tal vez provocada por una pregunta, Kerem mencionó a Hande. Los detalles exactos de lo que dijo varían según la fuente y la interpretación, pero la esencia es que habló de ella. Y aquí es donde comienza el verdadero revuelo. La forma en que lo hizo, el tono, el contexto específico, todo ha sido analizado al milímetro por los fans y por la prensa del corazón. ¿Qué significa esta mención? Esa es la gran pregunta. Para muchos fans de Hanker, esta mención en vivo ha sido como un soplo de aire fresco, una señal de que quizás, solo quizás, todavía hay algo especial entre ellos o al menos un respeto y un afecto profundo. Han interpretado sus palabras como una muestra de que Kerem todavía guarda un gran cariño por Hande, y que su conexión va más allá de lo profesional. Han inundado las redes sociales con comentarios de apoyo, con mensajes de esperanza, reviviendo viejos recuerdos y deseando una reconciliación, o al menos una amistad duradera. Para este grupo cada palabra es un tesoro, una pista que confirma sus teorías y sus deseos más profundos. Por otro lado, hay quienes han interpretado la mención de Kerem de una manera más cautelosa, o incluso escéptica. Argumentan que después de todo este tiempo y con ambos actores siguiendo sus vidas profesionales y personales, una simple mención podría ser simplemente un gesto de cortesía, un recuerdo del proyecto que los unió y que fue tan importante para sus carreras. Podría ser una forma de reconocer el impacto de Senkalkap y el papel que Hande tuvo en él. Para este sector, intentar leer entre líneas demasiado puede llevar a conclusiones erróneas. Advierten sobre la tendencia a idealizar a las parejas de ficción y a presionar a los actores para que mantengan un tipo de relación que quizás ya no existe o que nunca existió fuera de la pantalla. Y no podemos olvidar el papel de los medios. La prensa turca.
K, siempre ávida de noticias jugosas, ha amplificado este suceso. Han sacado titulares llamativos, han especulado sobre las intenciones de Kerem, y han buscado declaraciones de personas cercanas a ambos actores. Esta amplificación mediática, por supuesto, contribuye a generar más interés y, por ende, más furor. El ciclo se retroalimenta, el actor dice algo, la prensa lo magnifica, los fans reaccionan, y la polémica crece. Analicemos un poco más a fondo las posibles interpretaciones de las palabras de Kerem. Si hablamos de un contexto en vivo, es muy fácil que una pregunta de un periodista o incluso una broma de un compañero pueda llevar a mencionar a alguien. La presión del momento, la espontaneidad, pueden hacer que se digan cosas que no estaban planeadas. Si Kerem habló de Ande en un tono nostálgico, quizás recordando anécdotas del rodaje o su trabajo juntos, esto podría interpretarse como un aprecio profesional y personal. Si por el contrario sus palabras tuvieron un tinte más íntimo o melancólico, la interpretación se inclinaría más hacia una conexión emocional aún presente. Es importante recordar que las redes sociales son un caldo de cultivo para todo tipo de reacciones. Los fans pueden ser muy apasionados y, en ocasiones, sus deseos pueden nublar su juicio. La comunidad de seguidores de una pareja de actores es muy unida, y cualquier evento que involucre a sus ídolos se convierte en un tema de conversación y debate constante. Es fascinante ver cómo una simple mención puede reavivar tantas emociones y esperanzas. Además, la cultura turca de los fandoms es muy fuerte. Los fans invierten tiempo, energía y emoción en seguir la vida y carrera de sus artistas favoritos. La conexión que sienten con ellos a menudo va más allá de la admiración, y buscan una especie de autenticidad en sus relaciones. Cuando Kerem habla de Ande, para muchos es una confirmación de esa autenticidad, una validación de los sentimientos que ellos mismos han proyectado. Por otro lado, desde una perspectiva más pragmática, ambos actores son profesionales. Han trabajado juntos, han compartido un proyecto exitoso, y es natural que exista un respeto mutuo y un recuerdo de esa etapa. No todo tiene que ser un drama romántico perpetuo. Puede ser simplemente un profesional reconociendo el valor de una colega y de una experiencia compartida. Sin embargo, el furor que usted menciona en el título, queridos amigos, indica que la mayoría se inclina por la interpretación más romántica y apasionada. Y es precisamente ese furor lo que hace que este tema sea tan interesante para nosotros. La polémica se intensifica cuando vemos cómo se comparan estas declaraciones con otros eventos o declaraciones pasadas. Los fans más observadores están revisando entrevistas antiguas, publicaciones en redes sociales, y cualquier otro indicio que pueda apoyar o refutar una teoría. Es como una gran investigación detectivesca, donde cada detalle cuenta. ¿Podría ser Kerem Bürsin simplemente respondiendo a una pregunta directa sobre Hande Erçel de una manera educada y profesional? Absolutamente. Pero en el mundo del espectáculo, y especialmente con un fandom tan dedicado como el de ellos, incluso una respuesta neutral puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes. La forma en que las palabras son recibidas está intrínsecamente ligada a las expectativas y esperanzas de la audiencia. Este tipo de situaciones nos hacen reflexionar sobre la naturaleza de la fama y la relación entre las celebridades y su público. Los actores, al exponerse al ojo público, se convierten en personajes públicos, y sus vidas privadas, hasta cierto punto, se convierten en parte del interés público. Sin embargo, también es importante defender su derecho a la privacidad y a vivir sus vidas sin la constante presión de las expectativas de los fans. El hecho de que este tema haya generado tanto revuelo demuestra el impacto duradero que Senkal Kapm tuvo en sus audiencias. La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también creó una conexión emocional profunda entre los personajes y el público. Y cuando los actores que interpretaron esos personajes siguen siendo relevantes en la vida pública, es natural que las dinámicas entre ellos sigan siendo un tema de interés. Hemos visto cómo diferentes medios han manejado la noticia. Algunos han adoptado un tono sensacionalista, mientras que otros han intentado ser más objetivos. Sin embargo, en el ecosistema de las noticias de entretenimiento, la controversia y el drama a menudo venden más que la objetividad pura. En resumen, la polémica Kerem habla de Hande en vivo y desata furor es un reflejo de la pasión y el compromiso de los fans, la naturaleza a menudo especulativa de la prensa del corazón, y el poder que tienen las celebridades para generar conversación, incluso cuando hablan de su pasado profesional. Ha reavivado debates, ha desatado esperanzas, y ha recordado a todos la conexión especial que se formó entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Él a través de sus personajes.
Así que para resumir brevemente los puntos clave de nuestro vídeo de hoy, hemos explorado el reciente suceso en el que Kerem Bürsin mencionó a Andercel en vivo. Analizamos el contexto de su popularidad conjunta gracias a Senkalkapm, las diversas interpretaciones que esta mención ha generado entre los fans, y el papel de los medios en amplificar este furor. Hemos destacado cómo la pasión de los fandoms y la naturaleza pública de la vida de las celebridades contribuyen a este tipo de polémicas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan apasionante. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta polémica. ¿Creen que hay algo más profundo en las palabras de Kerem? ¿O es simplemente un recuerdo profesional? Dejen sus comentarios abajo. Queremos leer todas sus teorías y opiniones. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.